compañeros y las compañeras que se sumaron hoy de San Luis. Y realmente hablábamos con Margarita, con quien tuvimos, la verdad que la suerte de compartir un viaje de capacitación a la Universidad de Stanford, donde el concepto de los 5 días que estuvimos en la universidad fue el concepto de disrupción, que realmente yo lo entendí después de haber estado esos 5 días ahí en la universidad y escuchando a tanta gente hablar de la disrupción, de hablar cuáles son aquellos temas que hoy están sucediendo, que están pasando, que están aconteciendo, de los cuales nosotros, algunos no teníamos idea, otros los escuchamos más o menos al pasar, y realmente nos parecía interesante. Margarita decía, vamos a traer algo disruptivo a nuestro congreso que nos invite a hacernos nuevas preguntas o quizás a tener más dudas. Así que en este contexto invitamos a Santiago Bilinqui, a quien estamos profundamente agradecidos que haya aceptado esta invitación. Entendemos que los partidos políticos en la Argentina necesitan, digamos, estar fuertes y poder tomar diferentes dimensiones de la realidad y de lo cotidiano y de lo que se viene, por sobre todo porque siempre es como que estamos un poco más atrás, bastante más atrás de las soluciones o de las respuestas que tenemos que dar a los problemas de las personas. Así que bueno, les digo, Santiago él se denomina primero como emprendedor, es economista, tecnólogo, escribió el libro Pasaje al Futuro que nos ha dejado un ejemplar para el Instituto IGEN, así que bueno, va a ser una materia seguramente de consulta para todos nosotros. Tiene una columna semanal en la revista La Nación y lo pueden escuchar como columnista en el programa de Basta de Todo de FM Metro, que conduce Matías Mártir. Síganlo en Twitter, miren sus videos en YouTube, realmente son absolutamente interesantes, así que lo invito a Santiago a subir para que nos cuente un poco acerca de cuáles son los temas del futuro. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es una alegría muy grande estar hoy acá. Agradezco mucho a Margarita y a Mónica que me invitaron. Yo vengo a ser el prototípico votante independiente progresista, de esos que vamos buscando por dónde encontrar representación. He votado en ocasiones al GEN, con lo cual digo, cualquier cosa que yo pueda hacer para aportar, enriquecer el diagnóstico y la lectura que ustedes tengan de la realidad y de las políticas que hagan falta, encantado de venir y hacer mi aporte. Esa es mi motivación fundamental de estar hoy acá. Mi tema es la tecnología. La tecnología está transformando todos los ámbitos de nuestra vida, pero en particular, cuando recibí la invitación, elegí hablar de uno. No es que sea el único, pero me parece quizá uno de los más sensibles y aquel en el cual la política pública tiene que tomar nota quizá de manera más urgente, que tiene que ver con el mundo del trabajo. Vamos a hablar acerca del futuro, pero antes de hablar del futuro quiero hablar por un segundo acerca del presente. Yo creo que uno de los rasgos más salientes del presente tiene que ver con la sensación que muchos tenemos de estar viviendo nuestra vida en cámara rápida, ¿no? Como si en algún lugar hubieran apretado un botón de fast forward y de repente todo empezó a suceder a un ritmo muchísimo más acelerado del que estamos acostumbrados. Veo algunos que asienten con la cabeza, no se sientan mal, somos muchos los que nos sentimos así. Pero aun cuando cotidianamente experimentamos este vértigo, cuando nos piden que imaginemos el futuro, nos cuesta mucho imaginar un mundo demasiado diferente del presente. El efecto de aceleración que la tecnología produce nos pega en el cuerpo, pero no termina de hacerse parte de nuestro pensamiento o de nuestro diagnóstico cuando miramos hacia adelante. Y entonces quiero focalizarme hoy por un rato en los efectos sobre el mundo del trabajo y después voy a hacer algunas reflexiones un poco más generales del impacto de la tecnología en nuestra vida. Levanten la mano quienes de ustedes conocen Foxconn. Foxconn. Una persona. Foxconn es el tercer empleador privado más grande del mundo. Foxconn tiene 1.2 millones de empleados. 1.2 millones de empleados, factura 210.000 millones de dólares al año, o sea, casi mitad del Producto Bruto de la Argentina. Y hace unos años atrás anunció que no contrata más gente y que está comprando 1 millón de robots para reemplazar a sus trabajadores humanos.
Foxconn no es el único que se está moviendo en esta dirección. Canon, otra empresa electrónica, abrió en 2015 la primera planta donde no trabajan personas. Es una planta que la prendés y anda, la apagás y para, pero no hay gente involucrada. Solo computadoras y software. Si yo les pregunto cuántos computadores ven ustedes en esa foto, se ve un poquito chiquito, pero lo más probable es que no vean ninguno. Pero la respuesta a cuántos computadores hay en esa foto, la respuesta es todos. Todas esas personas, el trabajo que hacían se llamaba computador. Antes de que computaran las computadoras, computaban las personas. Y estos señores hacían cómputos, señores y señoras hacían cómputos, y su trabajo se llamaba ser computador. También existía una cosa, o existe una cosa, un aparato que se llama conmutador telefónico. Ser conmutador telefónico también era un trabajo. Estas personas que hacían este trabajo se llamaban conmutadores telefónicos. Y para empezar con una buena noticia, quiero empezar dándoles una buena noticia, que es que en un informe presentado por el Banco Mundial el año pasado, la Argentina lidera el mundo en porcentaje de trabajos que van a ser reemplazados por robots en los próximos 20 años. Al fin estamos a la vanguardia de algo. Estamos en la vanguardia en el camino hacia el pleno desempleo. Este hecho fortuito de estar a la cabeza del mundo en realidad tiene que ver con que somos una muy buena combinación de un país suficientemente desarrollado como para adoptar tecnología rápido, pero suficientemente subdesarrollado como para tener demasiada cantidad de trabajos precarios. Hay países africanos con mucha más cantidad de trabajos precarios, pero la tecnología tarda más en llegar. Otros que adaptan tecnología más rápido, pero tienen menos proporción de población en riesgo. Este no es un fenómeno nuevo. A fines del siglo XIX, 80% de la población mundial trabajaba en el campo en la producción de alimentos. No porque nos encantara hacerlo. Si no tenías 4 de cada 5 personas asignadas a producir comida, la productividad era tan baja que no alcanzabas a producir comida para que coman 5. De manera que solo uno podía desentenderse de la producción de alimentos y dedicarse a hacer otra cosa. Pero de repente vinieron las sembradoras, las cosechadoras, los fertilizantes, montones de avances tecnológicos, y hoy solo 2% de la población produce comida suficiente para sí mismos y el 98% restante. Esto generó una gigantesca migración a comienzos del siglo XX, del campo hacia la ciudad, y la gente recaló mayormente en las fábricas, donde dejaron de usar metafóricamente sus piernas, la parte más muscular de nuestro cuerpo, y pasaron a usar las manos, trabajo de ensamblaje, repetitivo, rutinario, espantoso, pero mucho mejor que estar cargando bolsas en el puerto o tantos trabajos profundamente físicos que las personas hacían hasta ese momento. Pero claro, llegaron las máquinas a las fábricas también y tuvimos que migrar de nuevo. Hoy la gran mayoría de las personas que trabajan en una sociedad como la Argentina trabajan en el sector servicios. Migraron de la fábrica a la oficina. La mayoría trabajamos hoy en día en una oficina. Dejamos de usar las manos, metafóricamente, en trabajos de ensamblaje, y pasamos a usar la cabeza. Pero ahora las computadoras están empezando a reemplazar nuestra cabeza. Con softwares que pueden escribir artículos periodísticos. Yo puedo darles un artículo periodístico escrito por una computadora y un artículo escrito por una persona, y probablemente no van a poder discernir cuál es cuál. Las computadoras no escriben hoy logrados editoriales políticos, no sé, a la Alejandro Borstein, pero sí notas, por ejemplo, crónicas deportivas, prácticamente no se puede notar qué fue hecho por una persona y qué fue hecho por una computadora. Las computadoras hacen hoy medicina. Tal vez hayan escuchado hablar de la inteligencia artificial llamada Watson, diseñada por IBM hace unos años. Watson es hoy médico y, de hecho, hace algunos meses atrás, por primera vez, Watson salvó una vida. Enfrentados a un cuadro que los médicos humanos no estaban siendo capaces de diagnosticar, Watson dio en la tecla con cuál era el problema de una enfermedad muy rara que una mujer japonesa tenía, indicó el tratamiento y salvó la vida de esa mujer. Esto es un preámbulo no necesariamente de que los médicos dejen de existir, pero sí que a bastante corto plazo seguramente ningún médico humano va a poder atender pacientes sin el auxilio de una inteligencia artificial. Y la pregunta es cómo estamos reaccionando frente a eso, ¿no? Nosotros estamos grandes, tal vez nos agarra un poco más distraídos, pero seguramente los jóvenes la ven clara, ¿no? Los jóvenes, los famosos millennials,
que entienden el mundo y la tecnología 10 veces mejor que nosotros, son nativos digitales, usan Snapchat y entienden para qué sirve. Seguramente ellos la ven más clara y entenderán que seguramente las profesiones asociadas a la tecnología son aquellas que prometen más futuro. ¿O no? Bueno, estamos en la UBA, mirando el último censo de la UBA, donde hoy los millennials están en la universidad, digamos, los que están en la universidad son chicos nacidos en el año 98, 99, o sea, post-millennials. Cuando los millennials llegan a la universidad, ¿qué eligen ser? Contador. Los millennials quieren ser contador. En segundo lugar, abogado. En tercer lugar, enfermería, arquitectura, psicología, educación, medicina. Puse puntitos porque hay un montón de carreras en el medio. Recién en el puesto como 15 o 20 aparece la ingeniería, todas las ramas de la ingeniería, naval, civil. Entre todas las ramas de la ingeniería, Argentina produce 4.600 ingenieros al año. Necesita varias decenas de miles. Informática, 4.100. Biología, quizá la ciencia con mayor aplicación a futuro por todo el tema de biología sintética y biotecnología, 1.100. Matemática, 400. Física, 100. Estadísticos, 20. En un mundo incierto probablemente no existe disciplina más trascendente que la estadística para tratar de domar la incertidumbre y el azar. Argentina produce 20 personas al año dedicadas a entender estadística. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, quiero tirar algunas ideas respecto de cómo pararse frente a esta ola que se viene. La primera cosa que es fundamental, especialmente para gente dedicada a la política pública como ustedes, es desarrollar el pensamiento prospectivo. Preguntarse seriamente por el futuro. Romper esta inercia que tenemos de pensar el futuro como una continuación lineal del presente y empezar a entender. Cada vez que ven una de estas noticias que sale en la página 30, 40 del diario, porque todas estas cosas que yo fui contando salen. Está lleno de notas de que esto de 50% de los trabajos reemplazados por robots. La mayoría nos resultan tan exóticas que seguimos como si no nos acabaran de decir que la mitad de la gente se va a quedar sin trabajo en 20 años. Seguimos con nuestra línea como si no hubiéramos visto nada. Pero esto no es un concepto abstracto. Entender el impacto del cambio tecnológico cambia decisiones hoy. Cambia la interpretación de conflictos hoy. Déjenme poner un ejemplo bastante cotidiano. Seguramente los que viven en Buenos Aires hayan padecido últimamente todo el despiole que se armó por el desembarco en Buenos Aires de Uber. Esta empresa de transporte que en definitiva baja mucho el costo sin cumplir con la obtención de una licencia. Los taxistas cortaron las calles, andan con carteles que dicen fuera Uber, Uber es ilegal. El gobierno de la ciudad intervino agresivamente intentando bloquear los medios de pago para impedir que Uber pueda operar en Buenos Aires y de ese modo proteger el trabajo de los taxistas. Yo veo esta situación y no puedo evitar reírme. Pero no porque no me dé preocupación o lástima lo que sucede con los taxistas, sino por la ridiculez del conflicto. Porque el problema de los taxistas no es Uber. El problema de los taxistas son los autos autónomos. Con Uber o sin Uber, en 5 a 10 años no hay más taxistas. Y están haciendo un enorme esfuerzo por proteger un trabajo que va a dejar de existir por extorsión sindical o la razón o la motivación que esté detrás del esfuerzo del gobierno de la ciudad por proteger a los taxistas. Sea cual sea la razón, el diagnóstico es profundamente equivocado. Si están pensando que esto es ciencia ficción, que esto solo puede pasar en Silicon Valley o en estos lugares exóticos, las primeras pruebas de taxis en condiciones de tránsito real en ciudades se están haciendo ahora. El año que viene, General Motors, ya no compañías raras como Google o Tesla, General Motors está haciendo el año que viene el primer testeo generalizado de autos autónomos en calles de Estados Unidos. Y si están pensando que, bueno, pero hasta que esto llegue a la Argentina, es un tema de rentabilidad. De la misma manera que hoy la mayoría de los taxis y los remises funcionan a gas, porque aunque hace falta una inversión adicional en reconvertir el auto a gas, el dueño del taxi hace la cuenta, cuánto le pago, cuánto gasto en combustible, el repago es de 14 meses, listo, hago la inversión y recupero el dinero. En el momento que empiece a haber autos autónomos, en 5 a 10 años, los dueños de taxis harán la cuenta, dirán, bueno, ¿cuánto le tengo que pagar al peón? Se repaga en 14 meses, la próxima vez que cambio el auto es autónomo. Por ahí pase bastante tiempo para que nosotros, que usamos nuestro auto poco, que tal vez a alguno le gusta conducir, para que nosotros cambiemos el auto, por ahí pasan 20 años. Autos de conducción profesional va a ser muy rápido. Y esto no solo afecta a los taxistas, también existen ya camiones autónomos. De manera que a mí me parece que la persona que más lúcidamente tomó nota
del sutil impacto de la tecnología en nuestra vida, en la Argentina, es Hugo Moyano, que se fue de presidente independiente porque sabe que en 10 años no me hace sindicato de camioneros. Quiero ir a un ejemplo quizá un poco más disruptivo aún, porque afecta a mucha más gente que a los taxistas o los camioneros. 3% de la población trabaja profesionalmente conduciendo, no es poca gente. Pero quiero un ejemplo mucho más profundo. La Argentina es un país que tiene gran parte de su territorio llano y fértil, donde crecen plantas, algunas de las cuales se las comen vacas, que engordan y en algún momento nos comemos su carne o la exportamos. Esto es muy importante para la Argentina en general y para algunas regiones en particular, porque la Argentina sigue siendo un país fuertemente agrícola y ganadero. Sin embargo, si uno mira lo que está pasando con los avances en ingeniería de tejidos, no falta mucho tiempo para que la carne se pueda fabricar en un bioreactor. Si uno pone en un bioreactor células musculares de vaca en un sustrato adecuado para que se reproduzcan, lo que sale no es otra cosa que un bife de chorizo. Y si alguno está pensando, qué asco, ¿quién va a querer comer carne que sale de una máquina así? Yo creo que no solo lo vamos a hacer, creo que lo vamos a hacer por los derechos de los animales. Creo que de la misma manera que no era tan raro que nuestras abuelas usaran abrigos de piel, salieran a la calle abrigadas con zorros despellejados muertos, y hoy nadie mataría animales para abrigarse. Usamos pieles artificiales que son muy, muy parecidas, pero no implican crueldad animal. Yo creo que en algún momento no tan lejano va a ser lo mismo. Se va a volver inaceptable criar animales, muchas veces en condiciones malísimas, partirles la cabeza con un martillo neumático, cortarlos en pedacitos, cuando lo único que queremos es un bife de chorizo. O cultivar epidermis vacuna no es otra cosa que cuero para nuestros zapatos y cinturones. ¿Por qué criar un animal y despellejarlo cuando podemos producir exactamente el mismo tejido sin ocasionarle sufrimiento a ningún animal? De nuevo, esto no es ciencia ficción. El primer sustituto, digamos, que ni siquiera es carne artificial, porque es carne, es la misma, son las mismas células. El primer producto comercialmente viable se estima en alrededor de 5 años. El país que lidera a nivel mundial el desarrollo tecnológico para fabricación de carne in vitro es Holanda. Un país que prácticamente no tiene territorio viable para la ganadería. Tiene todo el sentido del mundo, no tienen nada que perder. Si Argentina no hace algo en los próximos 20 años, Holanda va a liderar la producción mundial de carne, nosotros tenemos que pagarles por el uso de las cepas de células para reproducción, o como sea que se arme el negocio. Claramente Argentina afuera, importador de tecnología o importador de carne, la pampa húmeda tendrá que encontrar otro uso y la vaca volverá a ser un animal salvaje. La segunda cosa que podemos hacer es antiintuitiva, trabajar menos. Cuando uno ve estos títulos, 50% de los trabajos desaparecerán, hay montones de notas, algunos dicen 20 años, otros dicen 30, el Banco Mundial dice 66% de los trabajos, este dice 50%. Pero cuando uno ve estas notas, la gente entra en pánico, ¿no? 50% de los trabajos van a desaparecer. Basta cambiar el fraseo un poquito, porque lo peculiar de este tipo de desempleo es que este tipo de desempleo no implica menor disponibilidad de bienes. Históricamente, menos trabajo quería decir menos bienes y por lo tanto menos consumo, de manera que el desempleado no podía consumir. Ahora imaginen que yo pudiera acelerar este proceso de manera instantánea. Hacemos así y el lunes todas las tareas que todos nosotros íbamos a hacer van a estar hechas sin que nosotros las hagamos con una computadora o un robot. Básicamente al final del día lunes habría la misma riqueza para repartir que si hubiésemos trabajado. Es decir, podríamos todos cobrar nuestro sueldo sin ir a trabajar. Cuando uno se da cuenta que este desempleo no implica menor disponibilidad de bienes, hay otra manera de contar esta noticia, que es, podríamos todos ganar lo mismo y trabajar la mitad. No es 50% de desempleo, es trabajar la mitad todos. Si uno deja esto librado al rumbo natural del mercado laboral, lo más probable es que no es eficiente para una empresa contratar medio día a 2 personas, es más eficiente contratar jornada completa a una. Ahí es donde entra la política pública. Si va a haber menos trabajos, ¿vamos a dejar a la mitad de la población trabajando y a la mitad sin trabajo? ¿O vamos a tratar de que todos trabajen la mitad? Lo curioso, voy a hablar de esto en mi programa en la radio el martes, es que cuando uno plantea que esto no se trata necesariamente de la mitad de la población sin trabajo, esto se trata de todos cobrando lo mismo y trabajando la mitad, ahí todos pasan del pánico a ¿dónde firmo? ¿Cómo se hace para que esto suceda? De nuevo, esto no es una locura, se está discutiendo en el Reino Unido, se está discutiendo en Estados Unidos, se está discutiendo en todos lados.
ir acortando la jornada laboral. ¿Por qué? Porque tenemos mayor productividad y porque podemos entonces empezar a encontrar espacio en nuestra vida para todas esas áreas que la mayoría de nosotros tenemos profundamente postergadas, producto del monopolio que el trabajo ejerce sobre nuestra vida. La siguiente cosa tiene que ver con redefinir la educación. Cuando yo escribí mi libro Pasaje al Futuro, que como decía Mónica, voy a dejar una copia en el instituto, no pude traer copias para todos, me hubiera encantado, pero traje aunque sea una para que quede en un lugar común y vayan, los que quieran puedan consultarlo ahí. Cuando yo saqué mi libro, yo no soy un especialista en educación. En todo caso, si soy especialista es en tecnología, pero escribí un capítulo sobre educación y cómo la tecnología requiere cambios enormes en la educación. Cuando el libro salió, me enteré que en muchas escuelas lo estaban fotocopiando, conseguían un ejemplar para fotocopiarlo y repartirlo entre los docentes. En varias escuelas organizaron grupos de discusión entre los equipos de maestros. Cuando yo me enteré esto dije, yo no quiero que fotocopien mi libro. Si lo quieren hay que regalarlo. Ahí me enteré de algo que, este es mi primer libro, yo no sabía, cuando vos escribís un libro y lo publica una editorial, el libro lo escribiste vos, pero es de ellos. Con lo cual, cuando fui a decirles que quería regalarlo, las carcajadas se escucharon a bastante distancia, pero después de bastante pataleo, logré que me permitan regalarlo. De manera que el capítulo de educación del libro es de dominio público. Si cualquiera tiene ganas de leerlo, libro.bilinkis.com/educación, se bajan el PDF liberado, no solo se lo pueden bajar, pueden mandárselo a quien ustedes quieran. ¿Lo pueden repetir, por favor? Sí, libro.bilinkis, que es mi apellido, .com/educación. O si googlean Bilinkis Educación, lo van a encontrar fácilmente. Y si no, me mandan un mail, santiago@bilinkis.com, y se los mando. Esto, no me voy a enfocar hoy en el aspecto que trata el capítulo del libro, que es cómo cambiamos la educación de los jóvenes. Pero el año pasado me invitaron a hablar en el coloquio de IDEA, esta reunión empresaria en Mar del Plata, en un panel donde estaba Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación, Silvina Birz, ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, y yo. Y yo dije, si voy a hablar acá de educación, por un lado, no puedo estar a la altura de los dos gigantes que tengo al lado, gigantes incluso en sentido literal con Esteban. Pero aparte, a los empresarios les importa un comino la educación. Me van a sentir con la cabeza, van a ser políticamente correctos, les va a importar un corno. Entonces yo fui y dije, miren, estamos en un panel de educación y entonces casi con seguridad, sin siquiera darnos cuenta, vamos a hablar de educación inicial, primaria, secundaria, universitaria. Es decir, sin siquiera darnos cuenta, concebimos la educación como algo que empieza a los 5 y termina a los 25. Yo vengo a hablarles de la educación de ustedes. Vengo a hablarles de la educación de ustedes y de su gente. Uno de los libros más interesantes publicados el año pasado se llama La vida útil de los datos, donde un tipo del MIT, Samuel Arbesman, estima que hoy en muchas áreas del conocimiento humano la duración del saber no llega a los 10 años. Es decir, hay muchas carreras que para el momento que te estás recibiendo ya tendrías que empezar de nuevo porque lo que viste en primer año no va más. Esto es un gran problema para los chicos que están estudiando hoy, pero es mucho más problema para nosotros, para los que estudiamos hace 10, 20, 30, 40 años. ¿Qué porcentaje de lo que nosotros aprendimos está ya totalmente desactualizado? Después le pregunté a la audiencia en IDEA que levantaran la mano quienes creían que había que enseñar programación desde la escuela primaria. La enorme mayoría levantó la mano porque hoy en día está muy difundida esta convicción de que hay que aprender programación, no porque los chicos vayan a ser programadores, sino porque aprendiendo a programar se adquieren un montón de habilidades, pensamiento algorítmico, capacidad de abstracción, un montón de habilidades que después son muy útiles para la vida, aunque nunca más vayas a escribir una sola línea de código. La gran mayoría opinó que hay que enseñar programación en las escuelas. Después le dije, bueno, levante la mano quien sabe programar. Nadie. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que esa habilidad la necesitan los chicos y no la necesitan ustedes? ¿Por qué no la procuran para ustedes mismos? Y la respuesta es que en realidad creemos que estudiar es para los chicos. Yo ya soy grande. Preparando esa charla encontré un dato, vieron que en Estados Unidos hay estadísticas para todo, me puse a investigar y encontré un dato que me voló la cabeza que quiero compartir ahora con ustedes. Hay una investigación del Departamento de Trabajo, lo que sería el Ministerio de Trabajo en Estados Unidos, el US Department of Labor, donde le pidieron a la gente que reporte cómo usa su tiempo. Cientos de miles de personas llenando diariamente una planilla para sacar un estudio de cómo se usa el tiempo en Estados Unidos. No creo que sea muy diferente acá.
Yo encontré un dato en particular que es cuánto tiempo se asigna a aprender cosas en diferentes momentos de la vida. De los 15 a los 19 años, dedicamos casi 1.200 horas anuales a aprender. De los 20 a los 24, ya cae a menos de la mitad, 540. De los 25 a los 34, 86. De los 35 a los 54, asumo que buena parte del auditorio acá está en este rango, 23. Después de los 54, 0. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes. Y es verdad, era más fácil. Pero perdemos de vista la enorme cantidad de horas que le metíamos. Dedicamos, no el doble, no el triple, 50 veces más horas a los 17 que a los 35. El año pasado me invitaron a dar una charla en la Escuela de Gobierno de Harvard, en la Kennedy, y cuando empecé mi charla, empecé diciendo que me sentía muy, muy orgulloso de estar ahí, porque la verdad me hubiera encantado tener la oportunidad en mi vida de estudiar en un lugar así, pero por H por B no pude, y después de mi charla. Cuando terminé de hablar, se me acerca un estudiante argentino y me dice, ¿y por qué no estudias en Harvard? Entonces le di las excusas de rigor, bueno, estoy casado, tengo 3 pibes, el laburo. Dice, no, pero online. Ah, es gratis, me dice. Ok. Y ese día me salí a cenar con un amigo argentino que es médico en Harvard y me contó que la medicina en Harvard se ejerce de la siguiente manera. Él atiende pacientes 3 semanas y después dedica 1 a actualización e investigación. Atiende 3, 1 de actualización. Y me cayó la ficha. Me di cuenta que en un mundo que cambiaba lento, estaba bien dedicar 100% del tiempo durante 20% de la vida, o sea, prácticamente todo nuestro tiempo entre los 5 y los 25 y después nada. Sacarle jugo por los siguientes años que nos quedaran a aquello que aprendimos en la primera parte. En un mundo que cambia rápido, en vez de dedicar el 100% del tiempo durante 20% de la vida, hay que dedicar el 20% del tiempo el 100% de la vida. Un día por semana desde que nacés hasta que te morís. Tal vez una inversión más fuerte en la juventud, pero después hay que seguir dedicando un día a la semana. Yo esto lo decía en IDEA y les decía, muchachos, reorganicen la manera en la que se labura en su empresa. Todas las empresas dicen que quieren ser innovadoras. ¿Cómo van a ser innovadoras si tienen gente que atrasa 20 o 30 años? Ustedes necesitan que su gente destine un día por semana a estudiar. Y educar a adultos es un juego diferente. No tenemos un switch para hacer reset. Educar a adultos es mucho más complicado, no porque nos cueste más aprender, sí, nos cuesta más aprender, pero sobre todo nos cuesta mucho más desaprender. Toda cosa nueva que uno aprende, cuando uno es joven no entra en conflicto con nada, la cabeza está más o menos vacía. Cuando uno ya tiene la cabeza llena de ideas, de convicciones, de experiencias, todo lo nuevo choca cognitivamente con un montón de cosas que ya sabemos, y lo que más nos cuesta no es incorporar lo nuevo, soltar lo viejo, es soltar las convicciones que nos trajeron hasta acá. Pero el rol de la experiencia está cambiando. Históricamente la experiencia era lo más importante que una persona podía tener en el mundo del trabajo. Todo aviso de búsqueda de empleo empezaba diciendo se busca persona con experiencia. La experiencia es tener mucho pasado. La experiencia es haber resuelto muchas situaciones previas, a veces bien, otras mal, pero aprendido de los errores, de manera tal que haber atravesado todas las situaciones anteriores te prepare mejor para manejar situaciones futuras. Eso asume que el pasado es un buen predictor del futuro. En un mundo que cambia cada vez más rápido, el pasado es cada vez un peor predictor del futuro. Pero sobre todo, esto sería cierto si la experiencia no soliera venir en general íntimamente ligada a pérdida de la flexibilidad, a rigidez, a dogmatismo, a excesiva convicción en que esta receta que funcionó para nosotros una y otra vez tiene que seguir funcionando porque así funciona. Y ya lo vi 20 veces y es así, ¿me entendés? Si en la competencia laboral del futuro se enfrenta un inexperto flexible contra un experto rígido, yo creo que va a ganar el inexperto flexible por goleada. Obviamente hay un punto intermedio, que es ser expertos flexibles, pero eso es muy difícil. Y requiere un trabajo concienzudo, permanente, de cada uno que tiene experiencia de siempre poder volver a poner un signo de pregunta e ir desprendiéndonos de nuestros dogmas. Si no, corremos el riesgo de que directamente, como decía antes, la experiencia cambie de signo. Que los avisos laborales del futuro digan, se busca personas sin experiencia, por favor queremos a alguien que pueda seguir aprendiendo, no alguien que crea que se las sabe todas y viene
a aplicar una y otra vez la misma receta. Quiero hablar ahora de algunas ideas más locas antes de terminar mi exposición. Un poquito más largoplacistas, pero no menos necesarias. La primera tiene que ver con que necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Yo hablaba de los 20 estadísticos que se reciben al año. En mi columna de radio, o sea, yo tengo la enorme suerte, si bien no soy periodista, no me dedico a los medios, tengo una columna de radio en Basta de Todo, es un programa que escucha 500.000 de personas. Obviamente sintonizan para escuchar a Cabito y Matías Martín, no para escucharme a mí, pero Matías con mucha generosidad me da 45 minutos de tiempo para hacer lo que se me antoje. Y yo muchas veces antes de hacer mis columnas encuesto a los oyentes para incorporar mucho del material de lo que la gente piensa o dice a lo que voy a contar cuando salgo al aire. Una de mis obsesiones es el pésimo manejo de los números y la estadística que la mayoría de las personas tenemos. Y he hecho varios experimentos donde planteo problemas de estadística o matemáticos relativamente sencillos. Los resultados de la población adulta tratando de hacer cosas basadas en estadística son calamitosos. Esto sería anecdótico, digo, así como uno se horroriza cómo la gente no sabe, los chicos no saben qué pasó el 25 de mayo, estaría buenísimo que lo sepan. Pero no manejar estadística en un mundo incierto tiene consecuencias materiales muy concretas. La gente toma muy malas decisiones. Les pongo un ejemplo. O sea, vivimos indudablemente en un mundo incierto, pero que algo sea incierto no es lo mismo que sea imprevisible. Les pongo un ejemplo. Si yo lanzo un dado y les pregunto a ustedes qué número creen que va a salir, es incierto, nadie sabe qué número va a salir, pero aparte de incierto es imprevisible. No hay nada que podamos hacer para saber qué número va a salir. Digan ustedes el que quieran, 1, 2, 3, 4, 5, y da lo mismo. Si en vez de lanzar un dado, lanzo 2 dados, y lo que les pregunto es cuánto va a ser la suma de esos 2 dados, sigue siendo incierto, seguimos sin saber cuánto va a dar. Pero hay 6 combinaciones que suman 7 y solo una que suma 2. Solo una que suma 12. Si yo les pregunto a ustedes qué número va a salir, lo más lógico es que contesten 7. Por ahí le pifian, pero tienen mucha más probabilidad de acertar que con cualquier otra respuesta. Yo creo que la mayoría de las decisiones en la vida se parecen mucho más a tirar 2 dados que a tirar 1. No sabemos qué va a pasar, pero hay elecciones que son mucho mejores que otras. Y entender probabilidad, entender estadística, ser capaz de pensar estos problemas de una manera efectiva es una habilidad fundamental que hoy muy pocas personas tienen y que la educación no se ocupa en lo más mínimo de promover. La segunda cosa tiene que ver con entender las consecuencias del cambio tecnológico en su sentido más profundo. Seguramente muchos escucharon hablar últimamente de la impresión 3D. Las impresoras 3D son estas máquinas, a ver si tengo algo acá para... Son estas máquinas que pueden fabricar cualquier objeto, se le llama manufactura aditiva porque van poniendo capa sobre capa. Acá pueden ver en cámara rápida un ejemplo de cómo una impresora 3D va poniendo capa, 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 capa y emerge una forma tridimensional, un objeto ahí donde antes no había nada. Esto combinado con un escáner tridimensional permite, por ejemplo, escanear una calavera humana, achicarla a una escala menor, imprimirla y hacer una réplica exacta del objeto que uno tenía. Esto de alguna manera es fotocopiar objetos. Obviamente esto abre un montón de problemas, ¿no? Así como la digitalización de la música incrementó enormemente la piratería y obligó a todos los que estaban en el negocio de la música a cambiar sus modelos de negocio porque ya es imposible pelear contra que un objeto digital se puede duplicar infinitas veces sin perder calidad entre el original y la copia. No tiene sentido el concepto de original y copia. Si copias un archivo, ¿cuál era el original, cuál es la copia? No tiene sentido la palabra. Como tampoco tiene sentido la marca. No tiene sentido tener un MP3 marca Sony, el archivo. ¿Qué quiere decir que es marca Sony? No tiene marca el MP3. Bueno, en el momento que podamos fotocopiar una cartera Louis Vuitton, ¿qué sentido va a tener decir que es marca Louis Vuitton? No importa. No tienen marca las cosas digitales e infinitamente copiables. Pero las consecuencias son más profundas y quiero ilustrarlos con un ejemplo real. Yo estudié en una universidad en Silicon Valley, se llama Singularity University, por la cual Mónica y Margarita pasaron. Y un compañero mío norteamericano fue a que lo entrevistaran en 60 minutos, este programa súper top periodístico en Estados Unidos. Estaba hablando de impresión 3D y todos los cambios que esto va a traer, y sobre el final de la entrevista el entrevistador le dice, pero para.
¿Vos me estás diciendo entonces que en algún momento, en vez de ir a un negocio a comprar una tostadora, me voy a imprimir una tostadora en mi casa? Y este compañero mío de clase lo mira desconcertado y le dice, ¿para qué imprimirías una tostadora? Vas a imprimir una tostada. Y a mí me pareció genial porque en definitiva muestra que cuando uno empieza a avanzar en estas líneas es mucho más profundo muchas veces el cambio de lo que uno inicialmente lo imagina. La siguiente cosa que quiero plantearles como cosa más futurista tiene que ver con redescubrir la empatía. Decíamos que las computadoras primero reemplazaron nuestras piernas, después nuestras manos y ahora nuestra cabeza. Y después de la cabeza, en teoría no queda nada. Bueno, algo queda. Algo queda y para mí tiene que ver con la conexión. Yo creo que los trabajos que van a sobrevivir, por lo menos durante alguna fase, son aquellos trabajos que son intensivos en humanidad. Ser humanas es la única cosa que a las computadoras no les sale del todo bien por ahora. Pero claro, ciertas tareas que en teoría eran intensivas en empatía también están siendo reemplazadas. Antes hacer check-in en un avión era así, ahora es así. En definitiva, hay que cambiar para ser capaz de desarrollar tareas intensivas en humanidad. Pienso el ejemplo de los médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos ejercen hoy su profesión prácticamente sin ningún tipo de empatía con los pacientes, diciendo los diagnósticos más crudos o con poquísima sensibilidad respecto al efecto que eso causa en el paciente? Digo, si un médico va a hablarme como si fuera una computadora, prefiero a Watson. El médico tendrá que redescubrir su lugar a partir de la conexión con el paciente, con la ayuda de Watson. Una de mis notas en La Nación hace poco planteaba un ejemplo muy interesante, que es que cuando Kasparov perdió contra Deep Blue en 1997 y por primera vez una computadora le ganó al número 1 mundial de ajedrez, Kasparov salió recaliente. Vinieron los periodistas y dijo, esto fue una estafa. Acá hicieron trampa, había personas que le ejecutaban las movidas que dijeron que pensaba la computadora. A los pocos meses Deep Blue le ganaba a cualquiera que se le ponga adelante y Kasparov se dio cuenta que metió la pata, metió bolín en bolsa, no habló más del tema. Hasta que 10 años después, él organizó un concurso de una disciplina nueva que él llamó ajedrez centauro. El ajedrez centauro no es hombres contra computadoras, es hombre con computadora contra hombre con computadora. La idea de centauro tiene que ver con el ser mitológico, que es mitad humano, mitad caballo. De alguna manera es hacer un equipo, y lo interesante es que en esta competencia no gana el mejor ajedrecista, no gana el mejor software, gana el mejor equipo. Gana el que mejor sabe amalgamar las virtudes de la persona con las virtudes de la computadora y armar la yunta más fuerte. Yo creo que vamos camino todos, de alguna manera, a convertirnos en centauros. A dejar la parte más dura, más analítica, en manos de la computadora y reconectarnos con nuestra empatía como manera de seguir teniendo un lugar irreemplazable en el mundo del empleo. La última cosa que quiero plantearles antes de terminar la charla es que creo que esto también va a implicar de alguna manera redefinir nuestra identidad. Si a una persona le preguntan quién sos, después de decir su nombre, muy probablemente dice de qué trabaja. Somos aquellos, yo soy Santiago, soy emprendedor y tecnólogo, soy Jorge, gerente de no sé qué de Microsoft. Somos aquello de lo que trabajamos. Sin embargo, en un mundo donde probablemente tengamos que ir trabajando cada vez menos, si vamos a seguir aferrados al trabajo como única fuente legítima de identidad, estamos fritos. En definitiva, gran parte del desafío es cómo empezamos a hacer más que aquello de lo que trabajamos. Y además vivimos en una paradoja, en una contradicción, porque aun cuando en general el trabajo es nuestra principal fuente identitaria y de dignidad, si nos preguntan cuál es nuestro día favorito de la semana, hice la encuesta para mi columna del martes, gana abrumadoramente el sábado. O sea, nuestro día favorito es el sábado. Al final, ¿el trabajo dignifica o es un mal necesario? Los chicos parecen acá, en este caso sí, estar entendiendo algo un poco diferente de nosotros. Toda esta idea de que los millennials son unos chantas, que no tienen compromiso con el laburo, que apenas juntan unos mangos, se van de mochileros por Europa. Por ahí están entendiendo algo que nosotros todavía no entendemos. Por ahí se están dando cuenta, antes que nosotros, de que el trabajo va a ir ocupando un lugar diferente en nuestra vida.
Muchos acá probablemente son hijos o nietos de inmigrantes que llegaron a la Argentina de diferentes lugares de Europa sin un mango y se rompieron el alma, la mayoría como comerciantes, para tratar de enviar a sus hijos a la universidad, y ustedes, o en el caso mío, o sus padres, o ustedes, fueron la primera generación de universitarios en la familia que bajó a su vez a sus hijos. Yo, el mandato, yo fui al Buenos Aires, me rompí el alma, medalla de oro en la universidad, porque eso es lo que hay que hacer en la vida, ganarse el pan con el sudor de la frente, romperse el alma y ganarse la vida. Si logramos que los robots hagan el trabajo por nosotros, en una de esas la vida ya está ganada. En una de esas no necesitamos rompernos el alma como contrapartida para acceder a bienes. Pero eso implica, quizá lo más profundo de todo, que tiene que ver con redefinir valores. De nuevo, podemos de alguna manera redistribuir los bienes. Ustedes saben que hay mucha discusión hoy en día alrededor de diferentes propuestas de ingreso universal. Hubo una votación en Suiza el año pasado donde el petitorio fue rechazado, pero se está discutiendo en muchos países de Europa, especialmente en los países nórdicos. Hay mucha discusión en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, la parte más liberal de Estados Unidos, respecto a esta idea de darle una suma de dinero, no como la asignación universal por hijo a las personas necesitadas y que tienen chicos a cargo, a todo el mundo. La asignación universal es X cantidad de gastos en Suiza, la propuesta de 2.800 euros al mes para cubrir todas las necesidades básicas, y después el que labura y el que no. Si solo tienes necesidades básicas, las vas a tener cubiertas por el Estado. Si quieres más y conseguir laburo fantástico, laburar, date los gustos que quieras por encima de lo básico. Esto se está discutiendo mucho hoy, pero si vamos a redistribuir la plata, pero no la dignidad, si la mirada sobre el que reciba elija vivir solamente de esta asignación, va a ser vago, atorrante, chanta, anda a laburar, ¿por qué te tengo que mantener yo con la que hoy básicamente existe? Me pasó hace unas semanas, iba por la 9 de julio con un taxista y había una manifestación y había ómnibus parando y gente bajando para ir a protestar, y el taxista empezó, estos vagos de porquería, que qué sé yo, que vayan a laburar, si yo... Es muy, muy difundido. Vamos a tener que hacer algo. O el ingreso, si el ingreso universal va a redistribuir la plata, pero no va a redistribuir la dignidad, estamos fritos. Gente con plata en el bolsillo, pero indigna, no vamos a ningún lado. Quiero hacer un último comentario antes de cerrar, y tiene que ver con las consecuencias éticas de todos estos cambios. Y quiero ejemplificarlo quizá de todas las tecnologías que nombré, con la que tal vez a priori parezca menos compleja éticamente, que es la de autos autónomos. Les planteo una situación. Imaginen que una persona va manejando por un camino de cornisa como este, a 100 kilómetros por hora, y de repente estalla un neumático. La persona pierde momentáneamente el control del auto. Cualquiera de nosotros, todo ser humano, en una fracción infinitesimal de tiempo, no hay tiempo para tomar una decisión, todos haríamos exactamente lo mismo, que es intentar volantear hacia adentro, ir hacia la montaña, evitar el precipicio. Es instinto. Un auto autónomo no tiene instinto. Un auto autónomo tiene que tomar una decisión, pero procesa su computadora tan rápido que puede tomar una decisión. No solo puede tomar una decisión, puede incorporar en esa decisión el dato de que de frente viene un ómnibus escolar lleno de chicos y modelar que si el auto volantea hacia adentro, ocasiona un choque frontal con el ómnibus, el pasajero del auto autónomo tiene 50% de probabilidad de salvarse, 50% de probabilidad de morir, pero en valor esperado mata a 15 chicos. Si el auto volantea para afuera, se tira al precipicio, el pasajero del auto autónomo muere con certeza, pero se salvan 15 vidas. ¿Qué decisión tiene que tomar el auto? Siguiente pregunta. ¿Se subirían ustedes a un auto sabiendo que el auto gustosamente los va a matar si con eso salva más cantidad de vidas? Siguiente pregunta. ¿Es un dato relevante que son chicos de edad escolar y si fueran viejitos con enfermedad terminal los matamos a esos porque total les queda poquito? Soltar a un auto a tomar decisiones de manera autónoma en contextos humanos implica dotarlo de la capacidad y de la necesidad de resolver entre conflictos de valores humanos. Un auto autónomo tiene que tener una ética. ¿Va a existir una ética Ford y una ética Chevrolet? Vamos a regular y definir cuál tiene que ser la ética de nuestros autos. Vamos a elegir un auto no por el confort o
o el motor, sino porque tiene sus valores más alineados con los nuestros. Lo interesante es que la decisión no la toma el auto, la decisión la toma quien programa el auto. Y lo más preocupante es que no van a encontrar esta discusión prácticamente en ningún lado. Estamos a 5 años de tener autos autónomos en nuestras calles y no sabemos quién va a tomar este tipo de decisiones y la mayoría de las personas no se están preocupando por esa cuestión. Quiero terminar hablando por un segundo de un artículo que publicó hace casi 100 años el economista John Maynard Keynes. En 1930, en plena crisis del 30, imagínense el quilombo que había en el mundo en 1930, Keynes se pregunta cómo sería el mundo 100 años después. Y escribe este ensayo que se llama Perspectivas económicas para nuestros nietos, donde Keynes, cuando piensa en sus nietos, piensa en nosotros, básicamente pensaba en 2030, o sea que estaba pensando en este mundo. Y Keynes ve ya en ese momento que él creía que para esta época los robots iban a estar haciendo la mayor parte del trabajo y que se iba a haber solucionado el problema económico. En el sentido de que el problema económico es el problema de la escasez. La economía es la ciencia de manejo de la escasez. Dice, no va a haber más escasez. La economía va a dejar de tener sentido porque los bienes van a ser abundantes. Pero Keynes pensó para ese mundo 2 características más. Yo creo que esa va bastante acertada, más o menos en el timing que Keynes la pensó, 2030. Pero él pensó 2 cosas más. Pensó que un mundo con relativa abundancia de bienes iba a tener un nivel muy bajo de desigualdad. Le parecía ridículo pensar que en un mundo donde había bienes suficientes para todos, hubiera gente que tuviera mucho y gente que no tuviera nada. Vivimos en un mundo que por primera vez desde 2015 tiene más obesos que desnutridos. Prueba de que no es una cuestión de que no alcancen los alimentos. Están mal repartidos. Todos los bienes, hoy en día ocurre un poco eso. Cuando estaba escribiendo el libro encontré una estadística que a mí me voló la cabeza. ¿Vieron que normalmente se dice cuando uno compara el 10% más rico con el 10% más pobre o el 5% más rico? No. 80 personas entran en ese pedacito del salón. Las 80 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. 80 contra 3.500 millones de personas. Está claro que no es un tema de falta de bienes, es un tema de distribución. Keynes pensó que eso iba a solucionarse, por ahora no está sucediendo. La tercera cosa que Keynes planteó es que él creía que en un mundo así la obsesión por el consumo iba a ser profundamente mal vista. Que la gente iba a repudiar la cosa superficial, frívola y consumista, y en esta parece Keynes haberle pifiado monumentalmente. Pero yo creo que a nosotros, como nietos de Keynes, nos queda la oportunidad de hacer cumplir las otras 2 predicciones. Creo que la batalla no está perdida. Creo que si vamos hacia un escenario donde los robots harán gran parte de nuestro trabajo y existirá abundancia de bienes, está en nosotros la posibilidad concreta de tratar que la distribución de esos bienes le dé dignidad a todo el mundo, y está en nosotros cambiar algo de esta cosa de pensar que la felicidad es cambiar el auto todos los años. Gracias.